Andrea, ¿cómo estamos fundamentalmente desde el ámbito de salud que usted también maneja, por supuesto, y un ámbito del que es parte? ¿Qué se está hablando con respecto? Bueno, algunos hablan de rebrote, otros hablan indudablemente de un momento que comienza a ser dificultoso. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, me parece que en las últimas semanas lo que se evidencia es un incremento en el número de casos. Veníamos con una situación muy favorable y en este sentido creo que la preocupación está vinculada con este incremento de casos y con esta variante nueva que ha surgido en el mundo, que es Omicron, que digamos que preocupa. Por ahora, la buena noticia es que los estudios parecen evidenciar que tiene una alta posibilidad de transmisión, pero por lo que se está reportando en los lugares donde está teniendo mayor impacto, no parece estar asociada con una mayor gravedad en la forma de presentación, y hasta el momento también la buena noticia es que las personas que se encuentran vacunadas con esquema completo de 2 dosis de hace poco tiempo, o aquellas que han recibido ya el refuerzo después de 6 meses, tienen una gran protección, aún con esta variante que pueda bajar un poco la protección de la vacuna, y eso es lo interesante. Entonces me parece que es un momento para seguir insistiendo en la comunidad en la importancia del autocuidado. Creo que el barbijo recobre ahora un rol fundamental, recordando que es una manera de protegernos a nosotros y de cuidar a los que nos rodean, y por supuesto insistir muchísimo en que de aquellas personas que tienen el esquema incompleto, que no han accedido a la vacuna, que han tenido algún inconveniente, aprovechen este tiempo para vacunarse. Exacto. Andrea, ¿cuál es la diferencia? Porque en su momento hablábamos de cepas. A partir de que surgió Delta, comenzamos a hablar de variante, y ahora con esto del Omicron también hablamos de variante. Sí, en principio está vinculado con una cuestión más técnica relacionada con la cantidad de cambios que tiene el virus. Siempre yo explico que cada vez que el virus pasa de una persona a otra, puede generar una copia idéntica, sí, o puede tener errores al copiar. Es como cuando uno copia, cuando éramos chicos con el stencil y ahora con la fotocopiadora, que vos tuvieras en la fotocopiadora una mancha o algún elemento. Entonces, bueno, si ese elemento o esa mancha es insignificante y no tiene ningún sentido, vos lo dejás. Ahora, si tiene un aspecto feo para la fotocopia, uno por ahí lo descarta. Este virus entonces lo que hace es corrige estos errores que quizá no sean importantes para él, y permite que aquellos errores que le dan una posibilidad de perpetuarse, de reproducirse más fácil, de tener alguna característica superadora a su padre o a su origen, que era el virus de Wuhan, lo deja, y de esa manera este virus puede ir cambiando. La característica que tiene esta variante, que en algún momento algunos también pensaron en denominarla cepa, básicamente por la cantidad de cambios que tiene, o mutaciones. Es un virus que tiene muchos cambios en su estructura, y hay una serie de hipótesis que se plantean en cuanto a cómo se originó. Si se originó en lugar donde no hubo suficiente vacunación, como África, pero si se originó a partir de haberse perpetuado en personas que tenían trastornos en sus defensas, como inmunocomprometidos, que esto ocurre con algunos virus, o si este virus pasó del hombre al animal y del animal al hombre. Por eso algunos plantean como que este sería un virus casi nuevo, el Omicron. Claro. Así que bueno, lo importante me parece que esto es todo del resorte, digamos, científico en cuanto a las hipótesis y en cuanto a los estudios, pero para la población en general creo que lo importante es recordar que las medidas de autocuidado siguen funcionando para este virus y para las variantes que van surgiendo, y por otro lado que la vacuna o las vacunas con las que estamos trabajando han demostrado que realmente para el control de la cantidad de casos y para la gravedad de los casos han sido y son fundamentales. Claro, ahora, no es una contradicción, Andrea, preguntarle esto, ¿no? Usted habla de más que nunca el autocuidado, más que nunca reforzar la cuestión de, por ejemplo, del uso del barbijo y demás, y sin embargo tenemos liberado absolutamente todas las actividades, y hasta lugares de concentración masiva. Sí, me parece que en ese sentido creo que hay que ser cauto,
Me parece que siempre nosotros en Argentina tenemos esta posibilidad de estar viendo qué pasa en otros países. Digo, bueno, ayer Estados Unidos en muchos estados volvió al barbijo. Creo que en lo personal el barbijo fue una de las medidas que uno no hubiera tocado nunca ni hubiera licenciado nunca. Claro. Básicamente porque, bueno, cuando se habló de no utilizar barbijo en el aire libre es lógico, si yo estoy solo y no estoy con otros, ahí sí no puedo usarlo, pero digo, cada vez que yo me encuentro con otro ciudadano en cualquier espacio, y sobre todo en espacios cerrados, este barbijo me protege. Entonces, me parece que uno puede ir liberando las actividades, pero tiene que seguir recordando desde la comunicación que cuando yo me encuentro en lugares cerrados, que cuando me encuentro con mucha gente, con gente que no es parte de mi entorno habitual, si no estoy protegido por el barbijo, las infecciones pueden aparecer. Y me parece que de eso se trata, ¿no? De poder reactivar la economía, las actividades, el vínculo social, pero seguir cuidándose. La historia demuestra que aquellas personas que se cuidan con barbijo, que se cuidan por la distancia y que tratan de hacer su vida habitual, pero con autocuidado, tienen menos riesgos, sin duda, de contagiarse. Exacto. Andrea, tener la tercera dosis, ¿qué viene a significar con respecto a aquellos que solamente tenemos dos y que todavía no accedimos a una tercera? Bueno, en principio lo importante es recordar que las terceras dosis están pensadas para recordarle al cuerpo, es decir, como un estímulo para que el cuerpo recuerde que tiene que mantener las defensas altas. Esto se hace, por ejemplo, con una antitetánica. Cuando vos te pones el esquema de antitetánica, que es la doble adultos, te pones 2 dosis y una tercera al año, ¿no? Y después decís, cada 10 años me tengo que poner un recuerdo. Si en el lapso de los 10 años, antes de ponerte el refuerzo, vos te cortás o te lastimás, es probable que vos estás protegido igual y que ese refuerzo lo adelantás. O sea que ese refuerzo funciona para recordar a tu cuerpo que tenés que tener anticuerpos altos para el tétanos. En ese sentido, los refuerzos funcionan para esto, para mantener anticuerpos altos, de modo que la población esté protegida. Entonces, en ese sentido, este recuerdo del refuerzo cumple esta función y está pensado sobre todo cuando uno se aleja en el tiempo del esquema inicial. Entonces, en la medida que vos pasás a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses de haberte hecho el esquema de 2 dosis, los anticuerpos comienzan a bajar y entonces el mundo se plantea, sobre todo por la aparición de estas variantes, que hacer una tercera dosis o un refuerzo ayuda a que todos tengan anticuerpos altos. La experiencia mayor la tuvo Israel, donde ellos demostraron que aquellas personas que hacía más de 6 meses que estaban vacunados tenían más chance de reinfectarse que aquellas personas que recientemente se habían vacunado. Entonces todos aquellos que están cercanos a los 5 meses de su esquema primario tienen que empezar a recibir el refuerzo para estar más protegidos. Claro. Ayer hay declaraciones, por ejemplo, de algunas autoridades nacionales y puntualmente de la provincia de Buenos Aires, donde señalaban, por ejemplo, el ministro de Salud que no ve necesario que se vuelva a hacer cuarentenas y que todavía no es necesario, digamos, limitar aquellas actividades de concentración masiva, Andrea. Sí, yo vuelvo al principio. Si uno logra instalar en la comunidad la importancia de la vacunación y del autocuidado, uno puede seguir moviéndose, puede seguir encontrándose con amigos, puede seguir trabajando, siempre y cuando mantenga algunas reglas básicas, ¿no? Lo difícil en este momento es, primero, que por la vacuna y por la estrategia también de autocuidado, los casos bajaron. Entonces, instalar en la población que la enfermedad está, cuando la población no la ve, hace difícil que la gente entienda que se tiene que seguir cuidando. Y lo segundo, que es muy importante, es que en la medida que tengamos cada vez más gente vacunada, la forma de presentación de la enfermedad va a ser más leve. Entonces, es difícil que si vos no tenés fiebre alta y no te sentís tan mal, consultes. De modo que si tenés una congestión, un resfrío o un poquito de dolor de garganta, capaz que no le das la importancia adecuada y seguís trabajando o seguís encontrándote con tus amigos, y esos síntomas leves pueden ser sin duda la infección. Entonces hay que trabajar con la percepción de la enfermedad que está controlada, pero explicarle a la gente que aún existe, no asustándola, pero sí diciéndole, todavía estamos transitando esta pandemia, cuídate. Y por otro lado, si tenés síntomas, aunque sean leves, es importante que te quedes en casa, que te hisopes, y acá va el rol importante también de trabajar en las jurisdicciones, en las provincias y en las localidades
con acceso al testeo, tengo que poder tener un lugar a donde ir cuando me siento con síntomas para que rápidamente me puedan estudiar. Y ahora en este sentido, en la provincia de Santa Fe hay muchos lugares donde se secuencia el virus, es decir, donde se ubica cuál es el nombre y el apellido del virus para identificar rápido si se trata de Delta o si se trata de Omicron. Entonces, rápidamente a partir de un caso, uno puede controlar un brote que va a ocurrir. Fíjate lo que está pasando en este momento en Córdoba, claro, con respecto a la aparición de un caso que luego se transforma en varios casos, lo cual implica casi 800 personas aisladas. Entonces, va a ser un momento en el cual va a haber que trabajar con identificar rápidamente casos y controlar brotes para tratar de evitar que estas variantes, sobre todo con mucha transmisibilidad, se transforme en circulación comunitaria, pero, y vuelvo a marcar, impresiona por ahora que es más transmisible, pero no más grave. Y esto es muy importante. Sin embargo, uno no tiene que olvidar que si uno tiene un virus descontrolado en la comunidad porque nadie se cuidara, porque no completáramos los esquemas de vacunación, volvemos a tener riesgo de internación porque hay un porcentaje de gente con este virus que va a necesitar hospitalizarse o cuidados críticos. Entonces, claro, se trata de que todos colaboremos desde el Estado, con controles, con comunicación efectiva y desde cada uno de nosotros con la responsabilidad social. Claro, la última pregunta, Andrea, agradeciendo muchísimo el tiempo. Esta semana volvimos a hablar en la provincia de Santa Fe de una variante de la que daba la sensación en las últimas semanas nos habíamos olvidado, que es la variante Delta. Digo, mientras se habla o comienza a hablarse de un primer caso en Rosario, de esta mujer que viene de Estados Unidos con 3 dosis de Omicron, retomamos la palabra de variante Delta. Sí, en este momento en Argentina la variante predominante es la Delta, es decir, cada una de estas variantes desplaza a la anterior, porque es más eficiente, porque el virus para perpetuarse encontró un mecanismo de adaptación mejor. Entonces, lo que tenemos en este momento es Delta, pero lo que se está viendo en el mundo es que cuando comienza a entrar Omicron, rápidamente la desplaza la variante Delta. Lo interesante también en algunos estudios últimos es que esta variante Omicron no parece tener tanta afinidad por el pulmón, y eso es una súper buena noticia, claro, porque implica que la patología pulmonar, que ha sido la que más ha impactado sobre la mortalidad de la población, no sería tan importante. Y la otra cosa que es interesante que la gente comprenda es el modelo para entender un poco hacia dónde vamos en esta pandemia es el modelo de gripe. Cuando uno comenzó en el 2009 con la aparición de la pandemia de gripe, estábamos desprotegidos, no había vacuna. Cuando luego se incorporó la vacuna en el 2010, uno identificó que había gente más especial a la que había que proteger con la vacuna. Es por eso que es altamente probable que las personas inmunocomprometidas seguramente reciban, luego de su dosis adicional que ya recibieron, un refuerzo y quizá queden con 4 dosis. Y que anualmente uno se plantee a quiénes tengo que reforzarle la vacunación para que tengan más protección. Entonces, ¿va a haber infecciones? La respuesta es sí. ¿Estas infecciones pueden, afectar a personas ya vacunadas? Claro que sí. Lo que tratamos de hacer con la vacuna es que si yo tengo una infección sea lo más leve posible y no tenga repercusión sobre el riesgo de vida. Entonces, esta persona, por ejemplo, que vino del exterior con esta variante, puede estar vacunada, puede tener la infección, pero lo interesante es que esa infección no tenga una repercusión en su cuerpo y que entonces tengamos infecciones leves, porque este es el rol de la vacuna, y de este modo no tengamos impacto sobre el sistema de salud y no tengamos impacto sobre la mortalidad, claro, de la población. Ahora, con respecto a esta mujer de 40 años que vino de los Estados Unidos y que sería el primer caso, o por lo menos lo que se está estudiando ahí en Rosario, sería el primer caso de Omicron, se habla de que tenía 3 dosis, pero que la tercera todavía no tenía efecto en el organismo. Claro, en principio siempre recomendamos que cuando uno se vacuna, y esto desde la vacunología, no es que en el momento que te pinchan vos ya instantáneamente estás protegido. Eso sí ocurre cuando uno se pone una gamma globulina. Cuando vos te pones una gamma globulina antitetánica, por ejemplo, en el momento que te pinchan ya tu cuerpo tiene los anticuerpos, porque esa es una concentración de anticuerpos, la gamma, es decir, que son defensas prestadas. Mientras que cuando uno usa una vacuna, necesita que la maquinaria de tu cuerpo procese esa vacuna, ese antígeno, y lo transforme estimulando a las células de defensa del cuerpo, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, si el tiempo transcurrido no es de una semana a 10 días en general, decimos siempre 14,
pero si no es de por lo menos una semana, no tenés realmente la protección completa. Entonces probablemente eso explique el porqué, el riesgo de haberse infectado. Así que bueno, me parece que de eso se trata de entender que va a haber infecciones, que haya infecciones no significa que la vacuna no funciona, claro, porque el rol fundamental o el objetivo por el cual se desarrollaron las vacunas es transformar esta enfermedad de modo que no haya casos graves, casos complicados y muertos. Exacto. Esta sí es la última como respuesta a la pregunta que nos está haciendo una oyente, Andrea. ¿Cuál es la sintomatología de estos días, de estas semanas, o por lo menos la sintomatología más frecuente que está apareciendo? Digo, ¿en qué situaciones hay que disponer, el profesional termina disponiendo de un hisopado? Bueno, vuelvo a marcar, lo que estamos viendo es que en realidad las formas son más leves, entonces la mayoría de las personas que por ahí han concurrido a hisoparse, algunas han tenido dolor de garganta, han tenido congestión nasal, poca fiebre en general, a lo mejor algo más de cansancio, en el caso de Omicron está descrito más cansancio, sintomatología leve, pero digo, si uno en este contexto de pandemia tiene un cuadro de bronquitis, atención, porque digamos, una bronquitis puede ser cualquier otro virus, pero es importante que aún, si no se sugiere desde el equipo de salud el hisopado, uno insista en recordar que es importante que uno se hisope. Entonces, si uno tiene una neumonía, tiene una bronquitis, tiene un cuadro de fiebre alta de 2 o 3 días que no cede, todos estos cuadros en este contexto es muy importante que uno se hisope. Y por otro lado, creo que también seguramente revisará Argentina la trazabilidad o el seguimiento más estrecho de los viajeros. Claro. Ahora abiertas las fronteras, es muy importante este seguimiento porque aprendimos por Delta que si uno contiene lo suficientemente a los viajeros en el sentido no del cierre de la frontera, pero sí de un seguimiento adecuado, de saber dónde están y de hisoparlos entre el 5º y el 7º día, también logra ganar tiempo para que aquellos que aún no recibieron su tercera dosis o su refuerzo lo hagan. Exacto. Andrea, siempre nos encanta hablar con usted. Lo consideramos sumamente útil para nosotros como profesionales del micrófono, pero fundamentalmente como para clarificar este tema del día, el tema de estos tiempos. Así que le agradecemos muchísimo, la seguiremos molestando en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente no nos vamos a encontrar para las fiestas y a todos pasar esta Navidad diferente. Me parece que va a ser una Navidad diferente al 2020. Sí. Seguir cuidándonos. Aquellos que se van a reunir, recuerden que la semana previa, hoy justo es viernes, así que falta una semana, tratar de disminuir los contactos con personas que no conocemos o reuniones multitudinarias para poder pasar con la familia y poder abrazarnos, tratar de armar la mesa, que va a ser mucho calor al aire libre, porque esto nos protege y por supuesto si uno no se siente bien, tiene que quedar...